Bueno, vamos a ver hoy las relaciones fundamentales, ¿vale? Bien, como dijimos en el vídeo anterior, ¿no? El valor del seno del coseno de la tangente es independiente del triángulo rectángulo en el que lo calculemos, ¿vale? Ahí estaban en posición de tales, y entonces pues había proporcionalidad y la razón pues se mantenía constante, ¿no? El mismo valor. Vale, pues como yo puedo construir un triángulo rectángulo cualquiera que contenga el ángulo alfa, pues si nos fijamos en particular en el que la hipotenusa mide una unidad, ¿vale? Pues se da que si calculamos aquí el seno del ángulo, pues sería el cateto opuesto, que es A, entre la hipotenusa, que es 1, y nos da el propio cateto opuesto, quiere decir que el valor del cateto opuesto coincide con el valor del seno, ¿vale? Y de igual manera, si yo calculo el coseno, pues sería el cateto contiguo entre la hipotenusa, que también nos sale B, ¿vale? Con lo cual, de aquí deducimos que si yo trabajo en un triángulo rectángulo cuyo uno de sus ángulos es alfa y la hipotenusa es 1, automáticamente el valor de los dos catetos son el opuesto, el valor del seno, y el contiguo, el valor del coseno. Luego, si yo estoy en un triángulo rectángulo o tengo un ángulo que es agudo, ¿no? Pues como la hipotenusa de aquí mide 1, tenemos claro que los catetos siempre miden menos que la hipotenusa, ¿no? Pues el valor del seno y el coseno siempre tiene que ser un valor que esté entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Ya veremos que cuando lo ampliemos la definición a ángulos más grandes de 90, ¿no? Pues eso se mantendrá así salvo el signo, ¿de acuerdo? Es decir, el seno y el coseno siempre serán valores que estén entre menos 1 y 1, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta esto, el primer resultado que nosotros vimos de triángulos rectángulos que conocemos es el famoso teorema de Pitágoras. Si nosotros aplicamos aquí el teorema de Pitágoras, ¿qué dirá? Pues dice que la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso, seno al cuadrado del ángulo, más el otro cateto al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo, pues es igual al cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es 1. Y obtenemos la famosa relación fundamental, ¿de acuerdo? Es decir, que sea cual sea el ángulo, ¿de acuerdo? Pues el valor del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado siempre da exactamente 1, ¿vale? Esta relación fundamental, a su vez, la podemos ver en varias versiones distintas. Si nosotros, por ejemplo, cogemos la relación fundamental y divido toda la igualdad entre coseno al cuadrado, si nosotros dividimos entre coseno al cuadrado de alfa, del ángulo, ¿vale? Pues aquí en el lado de la izquierda nos va a quedar seno cuadrado entre coseno al cuadrado del ángulo, más coseno al cuadrado del ángulo entre coseno al cuadrado del ángulo, igual a 1 entre coseno al cuadrado del ángulo, ¿vale? El seno entre la tangente, ya vimos en el vídeo anterior que eso siempre es la tangente. El seno entre el coseno, pero eso siempre es la tangente, ¿vale? Como los dos están al cuadrado, esto será igual a tangente al cuadrado del ángulo. Ahora lo mismo entre lo mismo, siempre da la unidad. Y en el otro lado, pues tenemos 1 entre coseno al cuadrado del ángulo. Pues tengo aquí otra versión de la relación fundamental, ¿vale? Que la podemos ver así como la tengo escrita, o tener en cuenta que 1 entre el coseno del ángulo pues es la secante, y entonces podríamos verla escrita de esta otra manera: tangente de alfa al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado del ángulo, ¿vale? Puedo decir que esta es la primera versión, ¿no?, de la relación fundamental, ¿vale? Bueno, si nosotros, en vez de haber dividido aquí entre coseno al cuadrado de alfa, ¿vale?, dividimos entre el seno al cuadrado de alfa, vamos a borrar para abrirnos hueco en la pizarra, ¿vale? Bueno, dejamos ahí la versión anterior, ¿no?, que era la tangente al cuadrado del ángulo más 1 igual a 1 entre coseno al cuadrado del ángulo, o
secante al cuadrado, ¿vale? Y si yo vuelvo a la relación fundamental y ahora dividimos entre seno al cuadrado del ángulo, ¿vale? Pues obtenemos que seno al cuadrado del ángulo entre seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo entre seno al cuadrado del ángulo es 1 entre seno al cuadrado del ángulo, ¿vale? Lo mismo entre lo mismo, la unidad. Ahora, coseno entre seno, ¿de acuerdo? Eso es cotangente, como están al cuadrado, cotangente al cuadrado del ángulo, ¿vale? Y eso es igual a 1 entre seno al cuadrado del ángulo, ¿vale? Pues aquí tendríamos otra versión nueva de la relación fundamental, ¿vale? Que se puede ver escrita así o, igual que hemos hecho antes, 1 entre seno ahora es cosecante al cuadrado, con lo cual tendríamos 1 más cotangente al cuadrado de alfa igual a cosecante al cuadrado del ángulo, ¿vale? Con lo cual tendríamos la, digamos, segunda versión de la relación fundamental, que es verla de esta manera o de esta otra.